y que tiene que buscar otras. ¿Sí? Bien. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿vos me explicás esto y cómo sucede en la niña? Les explico y después les pregunto, pausa. Bueno, les comento cómo es en la niña, cómo se debería hacer en la niña. Entonces, en el niño, habíamos dicho, se ingresa al complejo de Edipo por este amor hacia esta mamá. Digo, piénsenlo en un triángulo, ¿sí? A ver si se los puedo como graficar. Piénsenlo como en un triángulo. Hijo, madre, padre, ¿sí? La idea es que este padre viene a producir un corte acá, una separación, ¿vieron? Así, una separación. Si ustedes ven el gráfico de hijo, madre, padre, ¿sí? Viene a producir un corte, una separación. ¿Por qué sale este niño del complejo de Edipo, que tenía en este vínculo con la mamá, y hace que este padre sea operante? ¿Sí? Porque ante la amenaza de que este padre pueda castrarlo. Yo les decía, esta fase fálica es una fase donde se empieza a descubrir la satisfacción en la zona de los genitales. Los chicos empiezan a descubrir que esa zona también genera placer. ¿Por qué descubren esa zona, que es esa zona, y le empiezan a prestar importancia? Porque también empiezan a construir sus teorías sobre las diferencias sexuales. ¿Sí? ¿Qué observan? Observan que es la edad, piensen más o menos, del jardín de infantes. Y los nenes empiezan a querer explorar el cuerpo del otro, empiezan a querer explorar las diferencias entre los cuerpos, empiezan a notar el concepto de diferencia entre las cosas, digamos, ¿no? Y es el momento en el que entran rápido a un baño, en el que no golpean ni entran, digo, es todo este momento, donde ellos tienen el dominio del proceso secundario, como yo les decía, del pensamiento, y empiezan a construir teorías sobre muchas cosas, entre ellas sobre el origen de la vida, sobre su propio origen. En realidad lo que preguntan es por su propio origen, cómo llegan los bebés, empiezan a preguntar, cómo nacen los bebés. A veces ven a una mamá embarazada y piensan cómo entró eso ahí adentro, digo, ¿no? Y se empiezan a construir todas las teorías infantiles. Pero piensen que empiezan a darse cuenta que hay diferencias anatómicas, concretas, observables, entre los diferentes sexos. ¿Qué empieza a pasar? Que en estas diferencias anatómicas que ellos observan, empiezan a construir sus teorías. La teoría que construyen los niños, piensen que en ellos la lógica es tiene o no tiene. Digo, no hay posibilidad de dos variables. No hay la idea de lo femenino o lo masculino, más allá de que el género, los nenes, se lo introducimos nosotros, esa idea de que esto es de nena y esto es de varón. Los nenes juegan con cualquier cosa, digo. Los nenes no se dan cuenta de si ese es un juego de nena o si ese es un juego de varón. Por suerte, hoy por hoy se está aflojando mucho con esa lógica, no lo vistas de ese color porque es de nena, no le pongas esto porque es de nena, digamos, ¿no? A mí me pasaba, por ejemplo, cuando estaba embarazada, que no me gustaban las cosas celestes de nene. La realidad es que había muchos colores para ponerle que tengan que ser celeste o rosa para nena. La realidad es que a mí me gustaban otros colores. Y más de una vez me pasaba que me decían, no, pero eso es de nene y eso es de nena. La realidad es que nada es de nena o de nene. Uno identifica como de nena o de nene. Por suerte eso se ha aflojado un montón y no tiene que ver con yo les decía, no tiene que ver con la identidad sexual. Cada uno, yo lo que le decía, creo que un día mi mamá, en una cuestión así como, no me acuerdo de qué exactamente, evidentemente lo reprimí, chicos, así. Me dice, no, pero si le pones eso, lo vas a hacer gay. ¿Y cuál sería el problema? Le digo, que él haga lo que quiera con su sexualidad. La verdad es que sí, yo lo nombro, lo identifico de una determinada manera, pero después con su sexualidad es libre. Como yo pude hacer con mi sexualidad lo que a mí me pareció. Digo, me parece que es eso. Pero bueno, piensen que cada generación está atravesada por lógicas diferentes, lógicas de género diferentes. No todo el que labura en salud y piensa en salud y en todo lo que tiene que ver con educación tiene el mismo atravesamiento social o el mismo atravesamiento de pensamiento que alguien que no lo hace. Entonces, lo que yo les decía es los nenes van descubriendo que hay diferencias anatómicas. Por suerte, por ECONESI, uno puede ver que los nenes empiezan también a descubrir estas diferencias anatómicas a través de lo que la escuela les transmite. Antes no, vieron que los chicos siempre estaban tapados. En cambio ahora se empiezan a descubrir estas diferencias, que es descubrir su propio cuerpo, construir su propio cuerpo. Lo que uno puede observar es que los chicos incluso empiezan a masturbarse a veces.
empiezan a tocarse. ¿Por qué? Porque ese órgano genera placer. ¿Por qué dejan de masturbarse o dejan de tocarse? Por la amenaza de la castración del otro, porque el otro le dice, si te seguís tocando te lo voy a cortar, córtala. Listo, eso no se hace, o acá no se hace, o esto es un espacio público, acá no se hace. Digo, acá no se hace es una castración, es un modo de poner un límite, de acotar ese goce. Uno va limitando ese goce, digo. De alguna manera, si uno los dejara, capaz que el niño estaría como en esta satisfacción inmediata. Esa satisfacción inmediata tiene que ir tomando otros canales sublimatorios. Yo les decía, bueno, a ver, no se puede esto ahora ya, hay que ir mediándolo por otros recursos. Hay que canalizar esa energía a otros recursos que sean socialmente más digamos, más aceptados, pero también más productivos para el sujeto. Digo, si un nene, ustedes van a observar en el jardín, los nenes que están como con una tensión muy grande a nivel familiar o de estructural, digamos, de lo que están atravesando por su vida, que más de una vez tienen esta cuestión inmediata de canalizar sus satisfacciones. No saben esperar, uno los puede ver que se mueven todo el tiempo en la silla, a veces hasta incluso tocándose. Eso uno los puede ver en las patologías más graves, que son chicos que les cuesta dejar de tocarse, que cuando sienten esa necesidad lo hacen y no lo pueden dejar de hacer. Y uno con el no, o con el ahora no, con el espera, lo que empieza a construir son todas estas normas de las que yo les digo, que parece que vinieran en el complejo de Edipo a cerrarse, pero es esta lógica de no se puede todo, no se puede todo ya, no es todo en este momento. ¿Sí? Volvamos un poco. Yo les decía que construyeron esta lógica los niños de el castrado y el no castrado. Vos estás castrada, porque para el niño, ¿por qué está castrada? A ver, no sabe la palabra castrada, yo ya lo entiendo que ustedes me van a decir eso. Para el niño es, a esta nena se lo cortaron. Esta lo tenía y se lo cortaron. Por algo se lo cortaron, es la idea del niño, no sabe por qué. Pero este lo tenía y yo lo tengo. Digo, no hay la lógica de, de que hay diferencias. No se entiende eso tan así. ¿Sí? Para un niño, ¿hay o no hay? Sí. Piensen en la lógica y en el proceso de pensamiento de un niño de 4 a 5 años. Ya lo vamos a ver con el periodo preoperatorio para que lo entiendan. Entonces el niño dice, bueno, a ver, al ver a su mamá, en algún momento la va a ver desnuda o va a notar en su cuerpo o le va a preguntar por qué no tiene. Bueno, hay que ver qué respuesta le va a la mamá, pero más allá de la respuesta que le dé, es probable que el niño sienta de que puede ser castrado por este hombre, que es el malo que le vino a sacar a su mamá. ¿Sí? Que es tan malo que a su mamá le interesa, le importa. Este hombre, este objeto, esto otro, lo puede venir a castrar. Bien, bueno. Por amenaza de castración el niño abandona el complejo de Edipo, se resigna a que ella no va a poder ser y continúa su proceso psíquico y veremos qué pasa después en la latencia. ¿Sí? ¿Qué le pasa a la nena? ¿Qué le pasaría a la niña? En el caso de la niña el proceso es diferente. En el caso de la niña se resigna a que a ella la castraron, que ella no tiene o que no le va a crecer, digo, que no tiene. Y el objeto, lo que se produce en la niña no es el complejo de Electra. Nunca dijo Freud el complejo de Electra. Sáquense eso de la cabeza, por favor. Lo que sí dice Freud es que lo que se da es un complejo de Edipo invertido. ¿Por qué? Porque el complejo de Edipo se da con la mamá. El objeto de amor primario, que es el objeto que le dio, que cubrió todas sus necesidades, que es el objeto de amor, es la mamá. Cuando se da cuenta de que ella está castrada igual que la mamá, dice, no, para esta flaca no. Y entonces empieza a buscar quién le puede devolver, de alguna manera, eso que a ella le falta. El poseedor de eso que a ella le falta es el papá. O es la otra figura a la que puede seducir. Digo, ¿por qué? Porque la atrae, porque no genera competencia. Después vamos a ver que esto tiene sus consecuencias en la adolescencia. Con lo cual se identifica con esa mamá. Vieron que se empieza a poner la misma ropa que la mamá, que se quiere poner los aritos, que se quiere peinar, que se quiere arreglar y que quiere ser como su mamá, en el mejor de los casos, para poder ser objeto de amor de ese papá. ¿Sí? A ese papá lo seduce de alguna manera, pero ese papá no se puede y va a llegar un momento dado que no le va a dar eso que ella quiere, porque no le puede otorgar un hijo, no le puede devolver el pene que a ella le falta, con lo cual, de alguna manera, ella se resigna y es por resignación que ella sale del complejo de Edipo.
En la mujer no hay amenaza de castración porque la mujer se siente castrada en ese punto. Por eso es siempre la necesidad del brillo fálico, se dice desde el lado de lo femenino. ¿Qué es el brillo fálico? Esto de embellecer para tapar esa falta. En términos psicológicos, si se quiere, se dice que la mujer tiene menos miedos a perder cosas que en el caso del hombre. Tómenlo entre comillas, hoy por hoy el género ha cambiado mucho, piénsenlo en la lógica que construyó Freud. Le podemos dar 800.000 vueltas a esto. Lo que sí me interesa es que este entramado de la prohibición, del no se puede en lo interno de lo familiar, de con este no, pero sí se generan identificaciones con estos otros, se construye un super yo, se construye una conciencia moral, esto sí me interesa que se sepa. Después todo lo otro lo podemos cuestionar, le podemos ir dando vueltas, ¿sí? Lo que se dice es que el hombre sí ha perdido algo, y el hombre no ha perdido nada, perdón, la mujer sí ha perdido algo, con lo cual no hay un temor a volver a perder, ¿sí? Pero sí hay esta necesidad de cubrir siempre esta falta, y se cubre más de una vez con esta idea de brillo fálico, con esta cuestión de embellecerse, de tapar esa falta, de ocultarla, ¿sí? De embellecerse o de mostrarse autosuficiente en muchas cosas. Y en el caso del hombre, el temor a perder ese objeto tan deseado, ese miembro tan deseado, hace que sea más temeroso a arriesgarse, digamos, en algunas cosas. Eso es lo que plantea en líneas generales. Que cuando el hombre se siente con la posibilidad de que una otra o un otro pueda castrarlo, pueda limitarlo, pueda anularlo, lo que hace más de una vez es el temor, hace que repliegue su líbido y vuelva hacia otro punto. Teoría, yo no sé, nos dejaría en cuestionamiento para ustedes. Bueno, hasta acá llegaríamos con Freud. ¿Qué quiero que sepan del complejo de Edipo? Que se constituye la tercera instancia de la segunda tópica de Freud, que es el superyo, la conciencia moral, que esta instancia va a regular el modo en el que el yo y el ello van a ir condicionándose. Vieron que nosotros habíamos hablado de las tres tópicas, yo, ello y superyo, donde el yo era el mediador entre el ello y el superyo, pero de alguna manera el superyo implica mucho al ello, y depende cómo se haya constituido en esta etapa, es como cómo se va a ir regulando ese yo. ¿Qué puede ser como consecuencia de esta etapa? Un sujeto muy culposo. Una de las causas, por ejemplo, un entramado siempre con tres, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una paciente que todo el tiempo, con la pareja con la que esté, él tiene otra. Y hay una otra que viene a querer ocuparme mi lugar. Digo, esto es propio del entramado edípico. Hay algo de ese entramado edípico que no se ha resuelto. Hay algo de ese complejo neurótico. Es bien neurótico este complejo. Si ustedes me preguntaban qué era la neurosis, es esto. Es siempre la idea de la triangularidad, no la idea de uno o el otro, ¿sí? ¿Qué digo con la triangularidad? Que hay más de uno, que hay un otro que viene a poner un corte, un límite a esta cuestión gozosa, ¿sí? A ver, les doy un ejemplo personal. Estábamos, mi bebé yo no soy partidaria del colecho, tengo mi modo de pensar, pero sí soy partidaria de que el niño esté en la pieza, por lo menos un tiempo mientras es chiquito y demanda. Con lo cual mi nene tenía un catre en la pieza hasta el 7º mes, creo que estuvo en la pieza. La realidad es que yo reconozco que inconscientemente me costaba pasarlo a la otra pieza, está al lado de la pieza, ¿no? Si uno lo ve en términos reales, cualquiera de afuera, yo me la está al lado, no va a pasar nada. Bueno, pero la cuestión es que a mí me costaba porque tenía miedo de no escucharlo, tenía miedo de que llorara, Bueno, el papá dijo, bueno, listo, ya está, ya se terminó, llegamos al 7º mes. ¿Cuándo querés pasarlo? La semana que viene, el viernes, el martes, hubo algo del orden de su ley que operó para poner un corte a esta cuestión que a uno lo tienta a veces a estar como pegoteados, digamos. Por una cuestión de satisfacción también de uno. Pero si bien en mí estaba muy constituida, y ya les digo, no compartía el colecho porque pensaba en esta idea de separación de los cuerpos un poco, de estar a disposición pero que no estuviéramos pegados en todo momento, de darle lugar también a la pareja, digamos. Me parecía, por muchas cuestiones personales que pensaba,
En mí operaba esta cuestión o pienso que operaba esta cuestión del nombre del padre, del lugar del padre, todo lo que ustedes me quieran decir. Pero sin embargo a mí se me jugaba esto hasta que él dijo, bueno, a ver, ¿cuándo lo querés pasar? ¿Viernes, sábado, domingo? Digo, en esta semana ya lo estaría... Y mi hijo pasó perfectamente. Pero bueno, quiero decir, para que ustedes empiecen a pensar qué es lo que sucede. También en esta etapa hay que pensar que se forma el super yo y hay que ver cómo es ese super yo, cuán flexible o no es ese super yo, si es un sujeto sumamente estructurado. Piensen que acá se forman los ideales también y ese ideal del yo tiene un peso muy preponderante. Hay que ver cuánto se puede cuestionar ese ideal del yo en la adolescencia, que es la etapa que vamos a ver un poquito más adelante. Les corto este video y les hago un video cortito de unos pocos minutos para explicarles lo que es el objeto transicional y el lugar del juego en Winnicott. Les voy a dejar textos de juego para que lean y por favor relean los textos que les envié porque son complejos de Freud, la explicación no anula el texto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? Como siempre, no se basen solo en la toma de apuntes, sino en el texto para volverlo a releer y volverlo a entender. El texto de Janine medianamente lo fui explicando a lo largo de todos estos videos sobre el texto, sobre el lenguaje. Así que les hago un video cortito, que es el único que me falta, sobre el juego y el objeto transicional, que lo van a entender claramente cuando se los explique en relación a lo que venimos explicando. Vamos a retomar un poco. Ahora vamos a referir al concepto de objeto transicional en Winnicott. Les voy a dar unas pautas generales de lo que es el juego, pero lo vamos a desarrollar en mayor profundidad la próxima semana. Decidí que esta semana la clase se fue haciendo más larga, son muchos conceptos a introducir, son muchos conceptos a incorporar por parte de ustedes, con lo cual decidí que el concepto de juego es muy importante, es algo con lo que ustedes van a trabajar cuando trabajen con niños y me parece que amerita darle otro tiempo. Con lo cual, así como vamos a trabajar juego y vamos a trabajar dibujo, la clase que viene, junto con el periodo preoperatorio y veremos si llegaremos al operatorio. Vamos viendo, digamos. A veces yo la planifico, no es lo mismo la clase escrita que la clase cuando uno la empieza a transmitir y le empieza a introducir ejemplos o modos de que ustedes puedan ir comprendiendo porque el lenguaje hablado tiene esa posibilidad. Bueno, a ver, con respecto al objeto transicional en Winnicott, la realidad es que es un concepto muy importante en su teoría. Yo les había comentado quién era Winnicott, que era un pediatra, y es un concepto fundamental para poder pensar qué hace el niño con este proceso de separación. Digo, no, nosotros pensamos en el adulto, bueno, el adulto va tolerando las angustias de este niño, pero ¿qué hace este niño? Entonces lo que dice Winnicott es, bueno, a ver, en este periodo del pasaje de la dependencia absoluta a una dependencia que vamos a nombrarla como relativa, porque siempre estamos en vínculo con alguien y siempre dependemos con alguien, más aún en la infancia. Digo, los niños dependen del adulto para sobrevivir, más allá de que ahora tengan otros recursos, puedan pedir, puedan hablar, y esto les da unos recursos que son fundantes y fundamentales. De alguna manera, también necesitan un proceso de distanciamiento del cuerpo del otro, yo les decía, de separación del cuerpo del otro. Ahora, ¿cómo hago de parte de un niño? Digo, más allá de que me van introduciendo estas diferencias, ¿cómo hago para tolerar esa angustia? Porque eso genera angustia. Algo que a mí me quedó sin decir respecto de que estábamos hablando de la fase anal, que es donde sucede todo esto y donde se va a introducir esta idea del objeto transicional, es que esta angustia hace aparecer los miedos claros en la parte de la infancia. Digo, esta necesidad de necesito dormir con la luz prendida, o voy hasta a buscar a mi mamá, a mi papá cuando estoy durmiendo porque me aparecen los terrores nocturnos. Digo, esto es parte de poder ir procesando toda esa angustia que genera esta separación, que es necesaria, es una angustia que es constitutiva si uno lo quiere, digamos, siempre y cuando se dé de un modo progresivo. Winnicott dice que hay ciertas construcciones que genera el niño que le permiten ir tolerando y permitiendo este proceso de separación no se viva con tanta angustia. Iba a decir, va a tener las primeras posesiones este niño que él las va a denominar los objetos transicionales. ¿Qué son estos objetos transicionales? Son objetos cualquiera que el niño elige en particular
y que tienen la función de ser creados por ese niño. ¿Por qué son creados? Porque el niño les otorga un valor. El niño les indica a esos objetos cierto valor fundante y fundamental. Estos objetos o fenómenos, dice, lo que permiten es tolerar esta separación. ¿Por qué fenómenos? Yo les decía, porque por ejemplo el habla, el cantar, el sonido de la madre es algo que no lo mantiene pegado a la madre, pero que sí le da la seguridad de que el otro está ahí, de que no está solo. Digo, hay algo del orden de construir un otro que no está solo. Este fenómeno transicional a este objeto no es un único objeto, no se queden pegados a esta idea, sino que tiene que ver con objetos que a lo largo de la vida el niño, el adolescente va construyendo y que le permiten ir produciendo estos procesos de independencia, ¿sí? De separarse del otro. Y también le da la potencialidad de crear. Él crea ese objeto. Es una primera posesión, no yo, dice. O sea, no soy yo, no soy yo, pero sí este objeto no viene a ser algo, digamos, que no le pertenece. No es que está ni en el mundo externo ni en el mundo interno. Es una primera posesión, pero de un no yo. ¿Sí? Es complejo el término porque es intermedio. Winnicott nos hace jugar mucho en este intermedio, en este interjuego, para no caer en categorías cerradas o estancas. Hay un término de él que a mí me pareció buenísimo para pensarlo en cualquier teoría. Él dice, yo soy claustrofóbico de las teorías, digamos, el hecho de no quedarse encerrado con un concepto. Me parece que es bastante piola para pensar cualquier teoría que ustedes analicen, digo, no quedarse con que es la única, la que, digo, yo discuto, les decía, hay veces que necesitamos usar otras teorías o otras técnicas porque son más adecuadas para ese cuadro que presenta el paciente. Bueno, pero esta zona, lo que construye este objeto transicional, es lo que Winnicott va a denominar como zona de experiencia, zona intermedia de experiencia, ¿sí? Es una zona intermedia porque no es ni subjetiva ni objetiva, es decir, ni es un objeto externo ni es un objeto interno. Es un objeto externo que tiene una potencialidad, un valor para ese niño fundamental. ¿Por qué? Porque le otorga la seguridad de que lo pudo crear. Es un objeto que estaba en lo real, pero él lo creó como su objeto. Digo, recuerdo mi cuñada cuando era muy chiquitita, tenía un oso, que era el oso, el nombre que le había puesto ella era el oso, y ese oso la acompañaba a todos ellos solían hacer viajes a Mar del Plata de fin de semana, y la acompañaba a todos esos viajes. Un día, ella se olvida el oso afuera de la casa, en el jardín donde estaba jugando, y el oso desaparece. Con lo cual hubo que salir a buscar otro oso, pero ese otro oso ella le había puesto otro nombre, es decir, empezó a ubicarse como otro objeto. No era el mismo oso. Y es más, hoy por hoy, después de muchos años, se acuerda del oso y era muy chiquita. Pero ese oso estaba en todas las fotos que ella tenía. Digo, era un objeto de acompañamiento para esa niña. ¿Qué pasa con este objeto? Este objeto, dice Winnicott, que no se lava normalmente porque guarda olores, sabores, incluso digo, cosas que tienen que ver con lo sensorial respecto de este objeto. Objetos pueden ser múltiples, puede ser una almohada, digo, puede ser algo que le otorgue la seguridad al niño de que no está solo. Digamos, me parece que tiene que ver con esto. Pero ese objeto, en algún momento, y eso tiene la característica del objeto transicional, que es de transición, cae, deja de importar. Deja de importar y cae sin ser duelado. ¿Qué quiere decir sin ser duelado? Quiere decir que es un objeto que cuando cae, cuando ya deja de importar, no genera angustia. ¿Sí? Esos tiempos hay que respetarlos. Cada niño tiene sus tiempos respecto a esos objetos y es importante que ese objeto lo elija el niño. A ver, vieron que hoy por hoy se vende mucho esta idea del objeto de apego. La realidad es que el objeto de apego no es un objeto que que un bebé pueda registrar. Un bebé no registra los objetos como separados de sí. Si bien es real de que a veces hay olores, por ejemplo, recomiendan que las sábanas uno no se las lave todo el tiempo y les ponga otros perfumes porque el olor a determinadas cuestiones de los perfumes característicos de la casa, incluso de los olores maternos, de la leche, a veces incluso, por más asqueroso que a nosotros nos parezca,
es lo que hace sentir en su nido, ¿sí? En los bebés. Pero en el caso del objeto transicional no es lo que se define como objeto de apego, no es lo que se compra. Digo, es el objeto que el niño elige. Uno puede comprarle 1.000.000 de juguetes y tal vez hay un juguete, algo, o digo, el año pasado me contaba una maestra de maternal, me decía, había una mamá que me traía un paquete de algodón y me decía, cuando él se empieza a angustiar, dale un pedacito de algodón. Digo, tal vez ese pedacito de algodón, un trapito, una manta, un algo que hizo que ese objeto sea el que acompaña a ese niño. Y el que el niño elige llevar, elige tener, lo demanda, lo pide. No es una imposición por el lado del adulto, ¿me entienden? Digo, no es, le compro este objeto para que sea su objeto de apego. ¿Cuál es el que él elige? ¿Cuál es el que para él fue significativo? A veces tiene que ver con un objeto que uno diría, este objeto feo, ¿te gusta? Digo, a ver, yo me acuerdo que tenía un bebote de Jolibel que le faltaba un ojo, que claramente estaba dibujado, porque probablemente lo usé en la infancia, era muy chiquita, y sin embargo salgo en todas las fotos con ese muñeco del horror, porque era un muñeco muy feo. Pero sin embargo, evidentemente era un objeto que para mí era un objeto transicional. Consideren esta idea de transición. Esta idea de transición es importante porque es lo que le permite ir procesando e ir elaborando. Y en esta idea de transición entra la idea de juego también. ¿Por qué yo les decía que entra la idea de juego? Porque entra esta idea de que el juego tiene que ver con la transición entre la ficción y lo real. En este espacio que tiene que ver con una zona intermedia de la experiencia, con un momento donde el niño no va a ponerse a debatir si esto que está jugando es de verdad o es de mentira, está de jugando, diría Winnicott. Vieron que el libro de Winnicott se llama Realidad y Juego, uno de los libros, hay unos cuantos, pero el principal se llama Realidad y Juego. Y si uno lo busca en internet, en el idioma original, la palabra juego la ubica con play y no con game. Game en inglés es el juego en sí mismo, es el juego con reglas estructuradas. En cambio, play tiene que ver con jugar. En realidad la traducción sería realidad y jugar, pero en nuestro idioma queda bastante poco claro, digamos. Pero lo que se plantea Winnicott es que este lugar del jugar tiene que ver con algo del orden de que no se cuestiona si eso es ficción o es real. El niño no se lo cuestiona, juega. ¿Y qué es lo que juega un niño? Un niño juega o pone a jugar, dice Freud, y es lo que él analiza cuando analiza el famoso juego del Fordá, que es el juego que él observa al ver a su nieto, es que el niño se vuelve activo en aquella situación en la que fue pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que suena muy complejo. Que en este juego puede jugar con esa angustia, eso que le generó angustia y que le generó temor, para que provoque alguna sensación de placer. Este juego de aparecer y desaparecer, es un modo de ir simbolizando esa angustia que genera el desaparecer del otro. Por eso cuando uno ve un juego, no tiene que cuestionarlo, no tiene que analizarlo en términos de ay, este niño está jugando muy violento, sino en el modo en el que permite el vínculo del juego con el otro, por ejemplo. Lo vamos a desarrollar la semana que viene, pero les doy una viñeta así clínica como muy chiquitita. Yo en un momento dado, en los inicios de la carrera, me tocó ir a trabajar con un nene que vivía en un hogar. La semana que viene les cuento bien la historia. Pero lo que yo observo al jugar con este nene es que este nene no sabía jugar, no podía interactuar jugando con los objetos, no podía estar en este de jugando con un otro. Él lo que hacía era tirar los coches contra un ropero y los tiraba, los arrojaba contra un ropero. Cuando yo le decía, vamos a jugar a las carreras o vamos a jugar a alguna otra cosa. Ahora bien, en este lugar de juego, de esta zona intermedia, de alguna manera lo que se necesita también es ingresar a la zona de juego de este otro. Yo lo que le empecé a marcar no era está jugando mal, así no se hace, se rompen los coches, sino que se trata de, lo que Winnicott dice es superponer dos zonas de juego. Y el adulto debe entrar, como profesional, desde su lugar, en esa zona de juego. Mi intervención ahí fue, me parece que a los coches les duele que los golpeen.
Y ya les voy a contar después cómo fue trabajando esto. Cuando yo les digo esto, che, pero entonces chocan todos y no queda ninguno. ¿Cómo juego yo? ¿Me explicás cómo jugar? Digo, había lo que yo intenté en esa intervención, les digo, ese caso para mí fue toda una osadía y me equivoqué más de una vez, pero en esta situación fue lo acertado y uno cuenta lo que le sirvió, digamos. Ahora, la semana que viene, si puedo, les cuento lo que no me sirvió en ese momento, lo que me causó esa situación. La realidad es que fue buscando la manera de entrar en su zona de juego, de que su zona de juego y mi zona de juego queden superpuestas para que el juego pueda producirse. Bien, retomo un poco el concepto de objeto transicional. Este objeto transicional surge después de que haya una adaptación activa por parte de la madre a las necesidades del niño. Todo lo que ustedes vieron como preocupación primaria. ¿Qué habilitaba esa preocupación primaria? El lugar de creador del sujeto. Entonces ese potencial de creatividad que el niño podía desarrollar, que habíamos visto, es el que le va a dar la potencialidad de crear este objeto cuando este otro se va distanciando y se va separando y se va produciendo este proceso de destete. ¿Me siguen? Bien. Este lugar, ¿de qué me va a servir? Este lugar despierta la capacidad creativa de este niño. ¿Sí? Despierta la capacidad de crear, de que él es poseedor del objeto y también es creador de los objetos. Es creador de los objetos en tanto sus funciones, en tanto sus potencialidades, en tanto la capacidad de imaginar, digo, ¿no? Piensen que todo esto son las bases para lo que uno va a hacer como adulto. Digo, por eso la infancia es tan trascendental y tan importante. Un niño que considera que puede crear va a ser un adulto que considere que va a poder crear otras cosas, que va a poder desarrollar otras cosas, que tiene potencialidades para resolver esta situación y tolerar la angustia tal vez de un modo más lúdico, más chistoso, más gracioso o no. Y bueno, a ver qué recursos cada uno puede desarrollar. Pero este proceso de desilusión se vive de otra manera si uno se siente que no está solo, que hay posibilidades de estar acompañado con fenómenos, con hechos. Yo me acuerdo que una de las cuestiones que me había surgido y que la verdad que encontré que podían ser como experiencias transicionales o como fenómenos transicionales es también la educación. Digo, me parece que la escuela también es un fenómeno que a través del aprendizaje permite este distanciamiento de los cuerpos, permite esta independencia respecto del otro, el saber, el aprender, habilita que ese otro no sea tan ultra necesario, digo, que uno pueda manejarse de otra manera. Y en realidad el fenómeno transicional, cuando yo les decía la voz de la mamá, la voz del papá, vieron que a veces se observa por lo general en los nenes chiquitos de 3, 4 años, esta necesidad de que un otro le hable para que él se calme y que no se sienta tan solo. Y que a veces, por ejemplo, está en la pieza al lado y dice que hay un monstruo y entonces uno le dice que no, que ya hablándole se va a ir, se va a sentar. Entonces uno gesticula y andate y capaz que desde una pieza a la otra. Digo, este fenómeno transicional hace que los cuerpos no estén pegoteados, habilita la independencia y habilita la separación, un espacio necesario para la constitución del propio cuerpo, para la constitución del psiquismo, y da lugar al juego. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque ese objeto transicional que va a estar es el objeto de juego, es el objeto con ese niño, lo va a ensuciar, lo va a embarrar, va a jugar, va a dejarlo, se va a enojar, le va a dar de comer, digo, va a poder interactuar con este objeto. Ojo, que el objeto transicional no es el objeto del autista. Si ustedes alguna vez ven a un autista, van a ver que por lo general, yo cuando hablo de autismo, entiéndanme que hablo de los grados más graves de autismo, ¿sí? Los que se llaman de bajo rendimiento. ¿Por qué les explico esto? Porque después hay muchos que ustedes me van a decir, pero este está diagnosticado de TEA y tal vez no es un niño realmente con un autismo, tal vez es un niño con una inhibición muy profunda y es una neurosis con una inhibición muy profunda, o es una psicosis donde hay otros canales de rendimiento. En la realidad es que en un autismo de bajo rendimiento, lo que se llama un autismo muy grave, los recursos son muy limitados. ¿Por qué son muy limitados? Porque lo que podemos acceder es, lo mejor que podemos lograr es que este niño, aunque sea, tenga interés por el otro. Por eso digo, ojo con los diagnósticos. Es mi postura teórica, es mi postura ética.
Cada una tendrá sus modos de pensar, sus modos de asignarle lugares. Es desde mi construcción teórica. Por eso, cuando digo autismo, refiero en lo que es a eso y no es a los autismos de los que se llaman los Asperger o los niños que se les llama TEA pero tienen buen rendimiento, interconexión con el otro. Digo, en este punto, el objeto autístico, autismo llamado por Tusting, que era autismo, digo, si quieren googlearlo, búsquenlo, Tusting, es un objeto que no, el niño es como si la mano y el objeto fueran uno, ¿me entienden? O sea, no hay lugar para construir un juego con ese objeto. Ese objeto es el niño. Y ese objeto, por lo general, no se juega. Es un objeto con el que no juega, con un autito con el que no hace rodar. Y donde uno tiene que elaborar un montón para que ese objeto realmente sea un objeto de juego. Es un objeto donde la mano y el objeto es uno. Consideren, para pensar en el juego, y lo vamos a trabajar la semana que viene, que el juego en sí mismo construye el cuerpo. ¿Por qué les digo que construye el cuerpo? Porque uno, a partir de jugar, piensa en el jugar desde los primeros momentos de vida. Un bebé juega, sí, un bebé juega. No necesita de muchos objetos, juega con sus manos, juega con su boca, juega con su lengua, juega con la comida, hacen altos chiqueros y enchastres con la comida. Juega dibujando, cuando es un poquito más grande, haciendo garabatos, rayando paredes. Esos son modos de jugar. ¿Por qué está jugando? Porque está aprendiendo a manejar sus manos, está aprendiendo a dejar sus marcas, está aprendiendo a sentir las texturas. Cuando, por ejemplo, comen y se enchastran y uno los ve que se tiran toda la comida y que de repente la saborean y de repente la tiran y de repente la vuelven a agarrar y vos decís, esto es un asco. Bueno, ese es un modo de juego. Y bienvenido que estén esos momentos de juego y que uno también de alguna manera los va a acotar a ciertas realidades de cada uno, pero también, y los va a cuidar. Uno va a construir normas porque las normas están para cuidar al otro. Uno sabe como adulto cuál es un límite. No está bueno que juegue con un enchufe, claramente. Pero para el niño, bienvenida sea la experiencia de que todo es juego para el niño. Que todo tiene que ver con experimentar, con probar, con comprobar, con saber de qué se trata. Porque si esto sucede, un niño curioso, tiene que ver con este lugar de la creatividad, con este lugar de la omnipotencia de sentir que crea. ¿Vieron cuando yo les decía esta causalidad mágico-fenoménica, esta capacidad del niño que considera que puede crear el mundo? Después se va a dar cuenta que no. Pero bueno, dejémoslo al principio en este maravillarse con el mundo, en este crear con el mundo, en este parece que aparecen y desaparecen las cosas. Tiene que ver con que hay un otro también ahí acompañando, apuntalando, sosteniendo, para que estas experiencias mágicas, que tienen que ver con el juego, no se vean teñidas de algo oscuro, violento, deprimente. Que este juego pueda ser juego. Lo trabajamos la próxima, pero piensen cuando hay estos juegos perversos que construyen los adultos en relación a los abusos sexuales. Esto que pareciera que el niño ingresa por el lugar del juego y de la exploración del cuerpo, y lo que en realidad está haciendo es objeto de un perverso, que goza produciendo angustia en este niño, porque despiertan angustia en estos niños también. Quiero retomar, me habrán quedado un montón de cosas, seguro, pero quiero retomar la idea que había dejado para plantearles sobre la formación del síntoma en Freud. Freud dice que un síntoma, que yo como bien les dije, tiene que ver con algo a resolverse, con una pregunta respecto que el sujeto la resuelve rápidamente produciendo un síntoma que genera mucho sufrimiento. Este síntoma tiene dos caras. Una es que hay un goce, una satisfacción que está reprimida, pero este síntoma sigue generando goce. Y otro tiene que ver con una representación, con una idea, con algo que resulta inconciliable y que está reprimida, reemplazada por otra cosa, que le genera, mayor comodidad en el punto que se desimplica el sujeto del síntoma, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, les explico cuál es la serie complementaria y después les explico qué pasa en los niños. Al final siempre me termino extendiendo. En el caso de las series complementarias, el modo en el que Freud explica la causación de los síntomas dice que tiene que ver con 3 factores que se condicionan entre sí mismos.
Dice, hay un primer momento que es prehistórico al sujeto, que lo antecede al sujeto y que tiene que ver con la historia, que lo antecede al sujeto y con los elementos constitutivos también biológicos del sujeto, digo, con que este sujeto viene al mundo, ¿no? Hay un segundo momento que tiene que ver con la sexualidad infantil y las fijaciones en los determinados momentos de la sexualidad infantil, digo, las marcas que ha ido dejando esa sexualidad infantil, por eso veíamos que las fases van dejando sus marcas, y un tercer momento que él llama el acontecimiento y que tiene que ver con lo actual, si se quiere, digamos, ¿no? Con el hecho actual que desencadenó la aparición de ese síntoma. Digo, a ver, no sé, pierdo un laburo de repente y de repente empiezo a sentir, a quedarme afónico. Pero me revisan el médico, voy al médico y no tengo ningún tipo de anginas, nada, o sea, a nivel corporal no tengo ningún tipo de problema. Eso se llamaría un síntoma histérico. Dejémoslo ahí, solo sepan de qué es un síntoma en lo corporal. Bien, ¿qué me va a decir Freud? Me va a decir, bueno, a ver, no tiene que ver con una sola causa. Y la causa no la busques solamente en el hecho actual de que perdiste el laburo, porque sí, perdiste el laburo, pero mucha gente pierde laburos y cada uno hace un síntoma diferente. Algunos se angustiará un rato, otro buscará otro trabajo, otro le pondrá un poco de humor, otro buscará otro recurso y él hizo un síntoma. ¿Por qué hizo un síntoma? Bueno, empecemos a rastrear por qué la fijación en esa zona, qué fue lo que pasó, digamos, y con qué se va enlazando. Digo, pensar en que no hay una sola causa. No hay un solo dato que me diga, este pasó por esto. Y de eso me parece que está bueno para que ustedes lo piensen. Cuando se enfrenten ante alguna situación con algún síntoma, síntomas digo a veces situaciones más puntuales, no cuadros complejos a veces. Cuando ustedes les llega un TGD, por ejemplo, lo que se denomina como TGD, que para mí es una psicosis infantil, es un cuadro con un trastorno más grave, digo, trastorno del desarrollo. Hay muchas cosas alteradas en ese niño y tienen que ver con la constitución subjetiva de ese niño. Pero si ustedes le llegan un mutismo selectivo, preguntemos cuáles son las causas, por qué se determinó de esa manera, qué fue lo que pasó, cómo responde esta familia ante alguna situación. Y ahora les doy la definición del niño. El niño en sí mismo hace síntomas. En realidad, dice Lacan, el niño es el síntoma de la pareja parental. ¿Qué quiere decir con esto? Que el niño hace el síntoma que el adulto de lo que el adulto no puede elaborar. Lo pone en juego, lo pone en escena. Aquello que uno quiere tapar del entramado familiar, el niño lo pone en escena. Bienvenido sea, para poder decir, che, para acá pasa algo. Los niños, ¿vieron cuando decimos los niños lo expresan? Sí, los niños lo expresan y más de una vez lo expresan con su cuerpo. Después, si quieren o si a alguno le interesa, vi una nota periodística que en el Hospital Gutiérrez trabajan sobre patologías de la piel de los niños y es interesante que ellos hacen reuniones multifamiliares donde lo que empiezan a poner en juego es, bueno, qué es lo que el niño está expresando en la piel, que es algo del orden de que nadie puede dejar de verlo, que por lo general tiene focos somáticos y relacionados con cuestiones emocionales, digo, la psoriasis, el vitiligo, todas estas expresiones que se dan en la piel, qué es lo que se está poniendo en juego de lo familiar. Bueno, hasta acá cierro, pues si no siempre nos vamos de tema. La próxima retomo juego, retomamos el lugar del dibujo porque estuve reobservando las clases y al no tener la clase del parcial, contamos con una clase más, entonces nos da para ir un poco más profundo y tranquilo a la vez con los temas, ¿sí? Les dejo el trabajo práctico para que realicen, tienen 10 días para hacerlo, es largo, no digo que no, pero es la idea de ir cerrando a ver cómo se va entendiendo este tema. Lo que sí les pido es que prefiero la elaboración personal de ustedes a que googleen por internet o a que de alguna manera copien y peguen. ¿Por qué? Porque hay conceptos que son complejos, yo lo sé, algunos de ustedes saben que me los pueden ir preguntando. Yo con las clases lo que intento es darle un punteo de los conceptos generales que tienen que volver a releer. Siempre les digo, no anulan las clases, no anulan leer el texto y profundizar sobre el texto, porque la base es el texto, la clase lo que intenta es dar una organización y un punteo general a los textos. Pero bueno, de alguna manera es para que vean algunos conceptos generales, ¿sí? Y después lo seguiremos trabajando
de esta manera porque no tenemos la posibilidad de encontrarnos realmente, concretamente, digamos, porque real nos encontramos desde un modo virtual, desde un modo de redes, desde pantallas, desde conexiones vía mail. La conexión es real, existe, pero la diferencia es que no es concreta y no es instantánea en el momento, tal vez, o en el ida y vuelta al que estamos acostumbrados. Cuídense mucho, quédense en casa los que pueden y bueno, nos vemos cuando podamos, pues si no nos seguiremos viendo por este medio. Les mando un beso grande.